secretaria procederá a dar lectura de la cuenta. Aprovechemos que lectura de la cuenta mientras entiendo que el ministro, secretario general de la presidencia y la subsecretaria vienen caminando, de estar en el Senado. Así que mientras tanto la secretaria puede dar lectura de la cuenta y también abrimos algún momento para los puntos varios. Adelante. Ya, entonces los documentos llegados para la sesión del día de hoy son los siguientes. Una carta excusa del ministro de Hacienda, don Jorge Quiroz, razones de agenda impostergable. Acuérdense, ayer estuvo acá presente. Igualmente el subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez, por las mismas razones. Luego hay un oficio de respuesta del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión, y que tiene que ver con la agrupación de comerciantes ambulantes estacionados en la ciudad de La Unión. Está subido al sistema, la respuesta. Si algún diputado en particular le interesa la respuesta, se las doy a conocer. Pero está ya en la cuenta en la página. Y también el ministro de Hacienda, en cuanto responde y remite, más bien dicho, el informe anual sobre los efectos de la aplicación de la ley 21.521, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, la ley FinTech. Igualmente, también está subido en la cuenta dinámica de la Comisión, en los documentos. Y la Biblioteca del Congreso Nacional, en una respuesta muy rápida, muy pronta, porque esto fue pedido en el día de ayer y acordado por la Comisión, remite el informe titulado Herencia vacante en materia de inmuebles. Esto fue pedido por el diputado señor Chalpe y acordado en la Comisión, y esto fue enviado al WhatsApp de ustedes para que tengan el documento. Y también la Subsecretaría de Derechos Humanos remite informe de las glosas sobre ciberseguridad y protocolo de respaldo, avance en la gestión del primer trimestre y respecto a la misma materia, cumplimiento del primer trimestre de la ley de presupuesto, hay más de 16 artículos de respuesta, todos subidos al sistema, presidente. Eso es lo que puedo decir. Y esto también, que se dio cuenta hoy día de hoy, urgencia simple para el proyecto que modifica la ordenanza de aduana para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, así como el ingreso por pasos no habilitados de todo tipo de mercaderías cuyo valor exceda cierto monto. Este proyecto fue ingresado en septiembre del año pasado y está dentro de los que están pendientes, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Abro la palabra para algún punto vario o asunto sobre la cuenta. Gracias, presidente. Saludar a todas y a todos, estimado subsecretario. Bien, sobre la cuenta, presidente, con respecto a el informe del Servicio de Impuestos Internos, pero quiero ampliar un poco, no sé si es posible que bajo su presidencia, no sé si es posible, gracias, pedirle que bajo su presidencia se pueda invitar al Servicio de Impuestos Internos para que dé cuenta de las fiscalizaciones que en algún momento hicieron al comercio establecido chino. Hay un comercio que se estableció en todo el país, donde han sido fiscalizados, han encontrado irregularidades importantes, significativas. Cuesta entender que en un galpón se pague un arriendo de, no sé, 10 millones, cuando hay poblaciones que ni siquiera uno constata que da como para el establecimiento de un determinado comercio como el que ellos están disgregando en todo el país. Esto tiene efectos tremendamente negativos al propio comercio establecido en todos los territorios, en todas las regiones, en todas las comunas. Entonces me gustaría mucho, presidente, que usted pudiera citar a el director del Servicio de Impuestos Internos para que nos dé cuenta de las fiscalizaciones que se están llevando a cabo con respecto a lo que he señalado. Y el segundo tema con respecto a aduana, yo recuerdo, usted también se recuerda, presidente, que en algún momento tuvimos acá, bueno, a todos los servicios, entre otros aduana, uno se pregunta a veces cómo ingresan determinadas cosas a Chile.
y qué tan eficiente está siendo la aduana o no en materia de fiscalización, y si tienen la tecnología para poder fiscalizar, por ejemplo, escáneres portátiles. Es importante, presidente, que por lo menos estas dos instituciones puedan ser invitadas o citadas para tener esta comisión conocimiento de lo que he solicitado. Gracias. Muchas gracias, diputado. Sí, yo respecto al servicio de impuesto interno me parece que es súper pertinente lo que usted está planteando. Y de hecho, en mi distrito el comercio chino es lo que más, digamos, prolifera. Así que yo, si la comisión me da la atribución para buscar un día que podamos invitar sin obstaculizar algún proyecto, nosotros en la administración, en la legislatura pasada normalmente lo hacíamos los lunes, donde generábamos este espacio para invitar instituciones. Si están de acuerdo, ¿parece? Ya, ok. Sí, presidente, o sea, perdón, don Boris. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo que no sea que tope con otra comisión porque ahora los lunes hay comisión, hay un bloque de comisión, entonces si es considerando que no tope con eso, claro, porque yo tengo una los lunes ahora. Antes no teníamos los lunes. Sí, hay un bloque ahí. Puede ser en la mañana igual, yo también estoy disponible, lo hacíamos antes a las 8:30 de la mañana. Está el diputado Chalper y el diputado Mesa. ¿Aló? Más allá de la fecha, yo quisiera pedirle que a esa convocatoria el director del Servicio de Impuesto Interno expresamente venga, yo desconozco la nomenclatura interna del servicio, pero que venga la persona a cargo de los avalúos. Hay una persona dentro del servicio que se dedica específicamente a la gestión de los avalúos, me consta, porque cuando estábamos discutiendo el tema de las contribuciones, que no adelantemos la conversación ahora de eso, concurrimos al servicio y a esta persona le demostramos que los criterios de determinación de los avalúos fiscales son total y absolutamente discrecionales, por no decir arbitrarios. Entonces, hagamos una gran sesión donde yo hago eco lo que ha planteado el diputado Bianchi por su intermedio, pero que ojalá pueda venir él específicamente. Y aprovecho mi intervención para preguntar por su intermedio a la Secretaría si se despacharon los oficios que acordamos ayer. Para nosotros sería importante, de ser así, que se nos hagan llegar esos oficios. Y tercer lugar, presidente, si pudiéramos en algún minuto oficiar a la Subsecretaría de Hacienda respecto de la marcha de la División de Modernización del Estado y sus tres servicios que en el fondo dependen de él, que es Gobierno Digital, Modernización del Estado y Laboratorio de Gobierno. Entonces nos interesa mucho qué se está pensando hacer ahí, cuál es la marcha de acción de eso, porque uno de los desafíos que tenemos es la modernización y digitalización del Estado, presidente, así que si se puede invitar al subsecretario para eso, espectacular, pero si no, al menos que se le pueda oficiar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A ver, yo voy a... La secretaria va a enviar las copias de los oficios para que usted pueda acceder a eso. Y si la comisión está de acuerdo con la sugerencia de invitación que hace el diputado Chalper, ¿sí? Ok, se acuerda. Diputado José Carlos Mesa. Gracias, presidente. Solo sumarme a la advertencia, digamos, a la constancia que hace el diputado Barrera, que no es mi caso, pero sí me imagino que varios miembros de la comisión tienen comisiones en ese bloque y quizás podríamos hacerlo esa sesión especial en la mañana del día lunes en Santiago. Puede ser más cómodo para sobre todo los que vienen de regiones, presidente. Y los que vivimos en Santiago también es más cómodo. Gracias. Vamos a ver con la secretaria qué se puede hacer, porque no sé si reglamentariamente podemos hacer... Ya, si los comités lo acordaron, veamos si podemos hacerlo en Santiago, pero también tenemos que ver los que viajan de región. Entonces, mira, vamos a buscar una fecha para poder hacer esas invitaciones que creo que son importantes. Aduana, Servicio de Impuesto Interno, el subsecretario de Hacienda, son todos temas interesantes, así que yo creo que vale la pena hacernos el espacio para que podamos tener esa reunión. Señor Bianchi, por favor, diputado. No, breve, presidente. Un poquito también para la propia agenda que usted en su calidad de presidente puede armar, pero mire, vamos a entrar los próximos días o semanas en lo que tiene que ver con la presentación del proyecto ya bullado y anunciado y que seguramente nos va a demandar una buena cantidad de trabajo acá en esta comisión.
me gustaría mucho sumar a otra institución, presidente, y se lo planteo de esta manera. La tesorería, hoy día, sería bueno que se transparente, si bien hay alguna información pública, no está toda la información, con respecto a las pymes que hoy día deben impuestos y que les resulta absolutamente imposible poder pagar esa deuda, dada, dado los intereses que el Estado y la tesorería cobra, que imposibilita que una MIPYME pueda pagarlo. Y eso lo que trae, y usted, mi estimado subsecretario, lo conoce mejor que yo, ha estado todo su tiempo parlamentario dedicado a esto, sería bueno que se transparente y buscar la fórmula, en definitiva, de cómo poder, para darle una dinámica de economía, desentrabar a esas pymes que hoy día no tienen otra posibilidad que no sea un crédito más largo. Entonces, pedirle, sí, voy terminando, secretaria y presidente, pedirle que pueda invitar o citar al tesorero, a la tesorería, para que nos traiga ese tipo de información. El universo que tenemos de pymes, MIPYMES, que hoy día, no sé, tienen una deuda histórica de tantos años a la fecha y buscar mecanismos para poderlos adecuar, dada la discusión que vamos a tener con respecto al proyecto que trae el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Bianchi. Sí, vamos a incorporarlo dentro de las invitaciones que usted señala y, como le digo, todas muy pertinentes, así que vamos a tratar de buscar dentro de la agenda de todos que puedan caer esas invitaciones. Diputado Fernando Ugarte. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pedir oficio. Buenas tardes, presidente. Pedir oficios, tanto a la Tesorería General de la República como propiamente tal al Ministerio de Hacienda, para tener muy claro cuál es la cantidad de deudores del CAE al 11 de marzo de este año, cuál ha sido el factor de avance, cuántos dineros se han podido recuperar y cuántas personas más han participado en el proceso de pago. Y por otra parte, cuántas personas o deudores han en este momento comprometido pago, porque hoy día está operando la tesorería con un sistema de convenio, cuántos de ellos han sido tomados. ¿Está de acuerdo la comisión? No sé si están de acuerdo en que oficiemos. ¿Sí? Acordado. ¿Alguna palabra más? ¿No? Ya. Bueno, quiero darle la bienvenida al señor ministro, secretario general de la Presidencia, don José García Ruminot, a la subsecretaria general de la Presidencia, doña Constanza Castillo Gamboa, y entiendo que viene acompañado don Carlos Guasini Yáñez, secretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES, y don Andrés Echezarreta, coordinador de la misma unidad. Le doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, ministro, y le doy la palabra respecto del proyecto de ley que hoy día nos toca discutir, que modifica la ley número 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento, recibiendo los antecedentes por parte suya. Así que le ofrezco la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Saludo a las honorables diputadas, a los honorables diputados, al personal de secretaría y a todos quienes están participando de esta sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Quisiera plantear lo siguiente. Este es una iniciativa que refunda 3 proyectos de ley. Un mensaje del presidente de la República, presidente Boric, y 2 mociones parlamentarias que incluso son transversales en términos políticos. Este proyecto ya lo vio la Comisión de Gobierno, viene aprobado por la Comisión de Gobierno y corresponde, por lo tanto, que la Comisión de Hacienda se pronuncie más bien por las normas que corresponden a Hacienda y que en concreto se refieren a un mayor gasto fiscal de 72 millones de pesos inicialmente y luego de 30 y tantos millones de pesos en régimen, que básicamente es para la contratación de un funcionario calificado que permita que se pueda incorporar
a al Consejo para la Transparencia y algunos recursos también para poder implementar equipos computacionales y cosas de ese orden. Entonces, estrictamente, es algo que lo tienen que determinar ustedes, pero estrictamente esta comisión tendría que pronunciarse sobre el informe financiero y sobre los valores. ¿Por qué hago toda este preámbulo? Porque de aprobarse lo que ustedes resuelvan, perdón, de aprobarse los recursos que están indicados en el informe financiero, este proyecto va a ir a la sala. Y la sala finalmente lo más probable es que va a completar su primer trámite legislativo y vamos a pasar al segundo trámite, que es en el Senado. Yo antes de venir a la sesión con ustedes pude conversar con la presidenta del Consejo para la Transparencia. Ellos en general están de acuerdo con el proyecto, pero hay otras materias en que a ellos les gustaría poder coordinar con los parlamentarios y también coordinar con el Ejecutivo algunas indicaciones. Yo entiendo que en esta primera etapa o en este primer trámite legislativo ya se agotó el tiempo para poder hacerlo, va a haber que hacerlo en etapas posteriores. Por lo tanto, yo quería sugerir, nosotros como Ejecutivo no tenemos ningún inconveniente con lo planteado en términos financieros, con los recursos que se están solicitando, y por lo tanto hacemos un llamado a que ustedes lo pudieran aprobar y de esa manera completar el trámite legislativo. Pero lo más probable es que vamos a tener modificaciones respecto de este proyecto. Este proyecto lo que hace, ya en términos prácticos, es ampliar la ley de lobby. Yo creo que la ley de lobby, que ya tiene sus buenos años, nos ha permitido concluir de que hay materias que no están debidamente reguladas, de que hay acciones de lobby que nunca fueron reconocidas como tales y que ahora sería bueno reconocerlas. Estas son etapas que van teniendo los países en el sentido de cómo van construyendo sus de cómo van construyendo sus cuerpos legislativos, sus cuerpos normativos, y por lo tanto yo creo que debiéramos nosotros escuchar y también, en la medida que estemos de acuerdo, poder transformar en indicaciones todo aquello que nos indique el Consejo para la Transparencia, organismo del que yo doy fe que realizan un gran trabajo. Es impresionante la cantidad de información que tiene el Consejo para la Transparencia. La verdad es que yo por lo menos me he quedado sorprendido. Y por lo tanto escucharlos a ellos y acoger los planteamientos que ellos hacen debe ser parte de nuestro trabajo, debe ser parte del trabajo parlamentario. Así que eso, presidente, en pocas palabras, manifestar la opinión favorable del Ejecutivo respecto de los valores que están involucrados en este proyecto, sugerir que ustedes lo aprueben si así lo estiman, completar la tramitación aquí en la Cámara de Diputados y luego continuar en el Senado, escuchando debidamente al Consejo para la Transparencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Yo entiendo que vienen personas viene aquí el señor señor Guasini y el señor, ¿cómo se llama? Y don Andrés Chazarreta. Entonces yo quisiera que tal vez nos pudieran, subsecretaria, a lo mejor le ofrezco la palabra para que nos presenten este proyecto, porque entiendo que es una moción y estos proyectos son un poquito antiguos, entonces yo creo que es bueno recordarnos un poquito, hay parlamentarios que iniciaron su periodo ahora el 11 de marzo, entonces a refrescar la memoria, que partamos de nuevo y obviamente podemos considerar en esa audiencia tal vez el Consejo de la Transparencia. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión. Solo para pedirle la autorización a la comisión para que pueda exponer nuestro jefe y coordinador de la Comisión de Integridad y Transparencia, para recordarle a usted cuál ha sido la tramitación de este proyecto, porque previamente se vio en la Comisión de Gobierno
y que puedan tener el contexto general y no solamente los articulados que le corresponden a la comisión. Parece a la comisión, me parece que este tema es bien importante. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, saludo a todas las señoras y señores diputados. Sí, presidente, mire, yo sé que no atañe directamente a nuestra comisión, pero yo quiero, disculpe que lo interrumpa además, pero acaba de acontecer una cosa realmente inaceptable. Una ministra del gobierno acaba de ser agredida en una universidad. Yo creo que en este tipo de cosas el Congreso no puede hacer oído sordo, y si bien es la ministra de Ciencia y no es la ministra del ministro de Hacienda, ni mucho menos, pero me van a disculpar, yo creo que nosotros no podemos seguir tramitando proyectos de ley como que nada ocurriera, sin al menos hacer un alto y condenar transversalmente un hecho como este. A mí me parece extremadamente grave, y espero que tanto oficialismo como oposición, acaba de pasar hace algunos minutos atrás, tanto oficialismo como oposición no aceptemos que algunos pretendan volver a imponer la violencia como medio de acción política. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Bueno, comparto plenamente las palabras del diputado Charpe. Yo creo que esto no es un hecho que tiene que dejarse pasar así nomás. También aprovecho de saludar al ministro, a la subsecretaria y a todo su equipo, que tengo los conozco algunos, sé que son grandes profesionales, entre esos varias personas que me ha tocado trabajar. Una pregunta muy cortita que me gustaría que si la pueden resolver, porque el ministro, por su intermedio, presidente, dijo que esta era la contratación de un profesional y en la primera lámina sale la contratación de 2 profesionales. No sé por si podrían aclarar ese punto una vez dicho. Gracias, diputado Coloma. Sí, por eso yo pedí la intervención de don Carlos Guasini, para que nos presente el proyecto y ver si hay algún tipo de inconsistencia o no, y ahí ir respondiendo las preguntas. A ver, ¿cómo se llama? Quiero plantear lo siguiente, condeno también lo que ha acontecido, al igual como lo señala el diputado Chalpe. Yo creo que no hay nadie en esta comisión que pueda estar de acuerdo con eso. Yo lo que sugiero, digamos, no puedo parar la tramitación de estos proyectos de ley, está el ministro con todo un equipo acá, independientemente que a lo mejor, si quieren, puedo hacer un receso para que puedan hablar en algún punto de prensa, pero la verdad es que yo tengo que continuar la tramitación de este proyecto. Hay una comisión citada, hay ministro acá, no puedo paralizar. La secretaria no sé cómo han operado en situaciones anteriores en esto, pero yo creo que por respeto al ministro García y a su equipo, independientemente que podamos tener la flexibilidad para que puedan los parlamentarios hacer uso de la palabra donde corresponda, eh, yo quisiera pedir que pudiéramos continuar tramitando este proyecto, digamos, y escuchar lo que tiene que decir don Carlos Guasini y el equipo que viene con el ministro. No sé si están de acuerdo. Darle hoy la palabra. Presidente, respecto a lo que usted ha señalado, bueno, tendría que pedir el acuerdo, y en este caso, estando citada nunca había pasado, digamos, pero una comisión en sesión ordinaria tendría que ser por unanimidad para suspender, presidente, porque como es inédito esto que es la causa por la cual se está solicitando. Y bueno, y en caso que se levante la sesión, quisiera indicarle a los diputados, como hay diputados nuevos, que ustedes tienen una minuta, que es la minuta reglamentaria que hace la Secretaría, donde están todos los informes financieros, y el último, que fue ingresado por el Ejecutivo en el día de ayer, también está considerado. Y respecto a lo que preguntaba el diputado señor Coloma, efectivamente el proyecto había ingresado con 2 personas, y en la Comisión de Gobierno Interior fue cambiado por una persona. Es uno. En la presentación, sí, en Gobierno Interior quedó en uno solo, la persona para contratar. Sí, ya, eso. Bueno, entonces yo, por la situación, teniendo un ministro de Estado acá y todo su equipo, respecto a este proyecto, yo pediría que avanzáramos en la presentación y se aclaren también las dudas que ha manifestado el diputado Coloma. Le doy la palabra a don Carlos Guasini, si así me lo permite la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, precisamente
la idea es poder dar un pequeño resumen, especialmente a los parlamentarios que están iniciando su periodo en este año legislativo. ¿Podemos avanzar? Gracias. Bueno, efectivamente, como introducción de contexto, actualmente se encuentra vigente la ley número 20.730, que ya tiene 12 años de vigencia, y que es la que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios. La verdad, como decía el ministro hace un momento, la idea de estos proyectos refundidos es poder avanzar en materias de lobby. La verdad es que Chile siempre ha estado a la vanguardia en estos temas en general, pero ya esa primera etapa, que fue la ley 20.730, que fue un buen avance, requiere ya de una profundización en temas que son de interés transversal de la ciudadanía. Como contexto, esta ley lo que impone son deberes de información y transparencia en temas claves como las reuniones sostenidas, como los donativos recibidos y como los viajes realizados. Eso es en términos sencillos lo que regula hoy la ley de lobby. Por favor. También como antecedente hubo un trabajo realizado durante el año 2023 y 2024 en que también la OCDE, en conjunto con entidades también nacionales, desarrollaron un trabajo en conjunto para llegar a ciertas conclusiones que son las que se recogen como ideas matrices del proyecto. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Perdón, muchas gracias. Entonces, básicamente, y aquí me voy a detener un poquito más, el proyecto de ley en general lo que considera es, primero, un nuevo estatuto llamado de los representantes de interés. Desaparece la figura del gestor de intereses particulares, desaparece la figura del lobista, y ahora pasamos a tener un solo estatuto, que es el del representante de intereses. ¿Ya? Esto permite evitar confusiones, a veces la gente no sabía si era una cosa, si era otra, era un concepto poco claro. Y además se crea una figura nueva que es la del representante de intereses calificado, el cual va a tener mayores obligaciones, mayores responsabilidades, y su carácter de calificado se va a determinar de acuerdo a elementos objetivos, como por ejemplo la cantidad de veces que en un determinado periodo de tiempo realiza actividad de lobby. Otro tema importante también dentro de este nuevo estatuto que se propone es que se elimina la necesidad de que la actividad sea remunerada para entenderla como constitutiva de lobby. Ahora, una actividad no remunerada, en la medida que represente un centro de interés, también va a poder ser considerada lobby. También los sujetos pasivos van a tener nuevas obligaciones. Lo que les decía, se amplía el concepto de lobby y las actividades que lo comprenden. Por ejemplo, actualmente solamente se refiere a las decisiones que puedan tomar organismos públicos. Ahora se incluyen también instituciones donde haya interés público o financiamiento público también. Nuevas y mejores sanciones, tanto a sujetos activos como a particulares. También se establece una nueva regla para un grupo especial que no estaba considerado en el lobby, que son las comisiones asesoras que se crean por decreto del presidente de la República, por ejemplo, en que quienes la integran, que suelen trabajar ad honorem, etcétera, pero no estaban considerados en el lobby. También una novedad es la exigencia de que las autoridades que designa el proyecto cuenten con agendas abiertas, de modo tal que la ciudadanía pueda tener cabal conocimiento de con qué personas se juntaron, qué temas trataron, salvo por supuesto las excepciones establecidas a partir del artículo 8 de la Constitución y la ley en relación con situaciones que afecten la seguridad nacional, el orden público u otros. Y por último también reglas especiales para medios de comunicación, en cuanto a que las publicaciones que se hagan con cargo a recursos, por ejemplo las inserciones pagadas que se hacen, se va a tener que señalar en la inserción quién la está pagando, y además, de acuerdo a cómo está el proyecto ahora, se tendrá que informar por parte de los medios de comunicación al Consejo para la Transparencia el hecho de que se hayan realizado estas publicaciones para que el Consejo lo haga público a través de un registro. También es importante señalar la regla de enfriamiento que trae este proyecto,
en cuanto a que aquellas personas que han tenido carácter de autoridad en los casos que determina el proyecto no podrán desarrollar actividades de lobby en ese mismo servicio público, centralizado o descentralizado, el que sea, en el que hayan estado trabajando. Y viceversa, los que tengan el carácter de representante calificado de interés no van a poder ingresar a trabajar en ese servicio público en el cual hayan interactuado mediante solicitudes de lobby. En cuanto al financiamiento, efectivamente hubo un momento de la tramitación, por su intermedio, presidente, como decía el diputado Coloma, en cuanto a que efectivamente originalmente eran 2 profesionales, gasto por desarrollo tecnológico y la adquisición de activos no financieros, básicamente el computador donde va a trabajar esta persona. Originalmente en ese informe financiero eran 72 millones y fracción en régimen, y eso es lo que cambia, por favor, muchas gracias. Eso es lo que cambia con el informe financiero actual de 18 de marzo, en el cual la rebaja en el costo de funcionamiento en régimen deriva efectivamente que se baja de 2 funcionarios a 1. ¿Y cuál es el fundamento para esta rebaja de 2 a 1? Es que el Consejo para la Transparencia, en principio, no tendría todo el trabajo adicional que originalmente consideró, ya que se subió para ser representante calificado de intereses de 7 gestiones de lobby en el periodo a 10. Eso redujo el universo y por lo tanto permitía que las nuevas labores del Consejo se pudieran absorber solo con un funcionario y no con 2. Por favor. Entonces, en síntesis, si se fijan en la lámina, para el año 1 lo que hay son gastos de personal por 39 millones y fracción, adquisición de activos no financieros, 1.200.000 pesos, y desarrollo tecnológico por 32 millones y fracción, dando un total de 72.704.000 pesos, y ya en régimen esto supone un gasto, de acuerdo al informe financiero, de 39 millones de pesos y fracción. Ya, y bueno, de acuerdo a hecho este pequeño y rápido contexto, lo que es relevante para la Comisión de Hacienda, primero es, dado que se crea este nuevo estatuto de los representantes de interés, corresponde determinar la pertinencia o no de este artículo, que es el que genera el gasto para el Consejo. Entonces, estos representantes calificados de interés ya van a ser los siguientes: son personas que, naturales o jurídicas, que tengan 10 audiencias o reuniones de lobby en un semestre. ¿Ya? Ese es el representante calificado de interés. Quien tenga menos que eso es un representante de interés y punto. Este régimen especial es para los representantes calificados de interés. 10 audiencias o reuniones de lobby en un semestre, ¿ya? Pero hay una excepción. Hay una excepción, que son aquellas personas jurídicas que tengan en un año ingresos menores a 2.400 UFs. ¿Ya? En esos casos se estableció como límite para poder plantear una excepción a esta regla. También una contraexcepción es que, independiente de los ingresos que tenga esta persona jurídica, si realizan 20 o más audiencias en un semestre, van a ser representantes calificados de interés. Ahora, toda persona que sea calificada de ese modo tendrá la posibilidad de recurrir mediante recursos de reposición y una reclamación especial de ilegalidad. Eso es lo que está en el artículo 12 ter nuevo. Y el artículo 26, también, que se somete a la decisión de la Comisión, tiene que ver con un régimen sancionatorio a cargo del Consejo para la Transparencia, que tiene que ver con la sanción al incumplimiento de los deberes especiales que va a tener este representante calificado de intereses. ¿Ya? Se establece un procedimiento con sanciones que van de las 10 a las 50 UTMs o hasta el doble en caso de reincidencia, y sus decisiones se van a poder reclamar ante la Corte de Apelaciones. Entonces, para todo ese trabajo adicional es que se requiere contar con recursos nuevos para
que el Consejo para la Transparencia pueda absorberlo perdón, adecuadamente. Y también, bueno, el artículo transitorio de la norma, que indica que el mayor gasto fiscal de la aplicación en el primer año presupuestario se financia con cargo del presupuesto vigente de la asignación 2403-110 del programa Operaciones Complementarias del capítulo del Fisco del Tesoro Público. Bueno, y no obstante ello, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar tal presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Y para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo de los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto. Eso es, presidente y estimados miembros de la comisión, lo que nosotros desde la Comisión de Integridad Pública podemos contarles sobre el proyecto y quedamos a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, don Carlos. Quiero abrir las palabras, por si hay algún comentario. A ver, acá yo creo que los que hemos estado en la Comisión de Hacienda hemos visto que la verdad el informe financiero es bastante... son gastos que normalmente son bastante más chicos de lo que, digamos, guardando las proporciones de los que hemos visto normalmente en los proyectos de ley. El ministro nos sugirió invitar al Consejo para la Transparencia como para que venga a hablar. Y no sé si alguien más quiere, digamos, proponer algún invitado para este proyecto de ley. O tal vez la posibilidad, si no, de estimar si quieren votarlo, ¿no? por lo que estamos viendo, ¿no? Está en primer trámite, ya pasó por la Comisión de Gobierno Interior, es un proyecto que lo que hace en el fondo es crear esta nueva figura de estos... Exactamente, y contratar a una persona más, entonces no sé si... Sí, por supuesto. Pues. Adelante. Bien, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al Ejecutivo. Yo tenía un punto una consulta que realizar. Dos. La primera es que estaba revisando la ley de presupuesto, el seguimiento de las glosas y se me perdió, acá lo tengo, disculpe. Estaba chequeando que la glosa número 9 es una glosa que le asigna al Consejo para la Transparencia la obligación de informar, y de acuerdo a la Comisión Mixta de Presupuesto tiene vencidas informaciones desde julio del año pasado, que la ley le establecía la obligación de reportar a la mixta en la glosa número 9, y también tenía otra el 30 de enero de este año que tampoco cumplió con la ley. Lo planteo ahora porque si va a venir, sería bueno que cuando venga ya se haya puesto al día con remitir la información de esas glosas a la comisión mixta. Y la consulta que tenía el Ejecutivo en relación a este proyecto de ley, que es transversal, de hecho varios firmantes de nuestro sector y que queremos respaldar, es que escuché la exposición de que esto también va a recaer no solo en instituciones públicas, sino en instituciones de interés público o aquellas que reciban financiamiento público. Yo quiero destacar aquello, eso es algo que está al debe en materia de probidad y transparencia, y solo quería poder conocer en concreto qué instituciones hoy no están sometidas a estas normas y que entrarían, instituciones que no sean públicas, pero que sí sean de interés público o reciban financiamiento público. Yo me imagino las universidades, por ejemplo, tradicionales, que no son del Consejo de Universidades Estatales, pero reciben financiamiento público, ¿se verían incorporadas dentro de la norma o no? ¿Y qué otra institución puede haber? Solo para tener claridad respecto al impacto que va a tener la aplicación de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Bianchi. Mire, solo una sugerencia para, en primer lugar, recoger lo que ha dicho el colega diputado Brito. Creo que sería bastante más eficiente poder oficiar desde la Comisión de Hacienda por este incumplimiento que usted hace ver, y sería mejor tenerlo, ¿no es cierto?, vía un oficio. Y en segundo lugar, lo que a esta comisión le corresponde votar son del orden, entiendo, de los 70 millones de pesos, y que yo no veo cuál puede ser el problema que pudiéramos sancionarlo y avanzar con un proyecto que a todas luces
se hace necesario, luego de tantos años, perfeccionarlo, mejorarlo. Por lo tanto, solo le sugiero, estimado presidente, si usted así lo estima, poder votar, y los colegas concuerdan en ello, en esta sesión, y enviar el oficio si hay acuerdo para aquello. Gracias, diputado Bianchi. Sí, yo quisiera a lo mejor a su consulta darle la palabra a don Carlos Guasini, a ver si nos puede aclarar esa parte, pero comparto con el diputado Bianchi que tal vez lo de la glosa lo podría explicar el Consejo. Ahora, yo no, de verdad, también siguiendo un poquito la idea que dice el diputado Bianchi, no sé qué distinto podría decir el Consejo para la Transparencia respecto a este proyecto. O sea, en realidad le fortalece el sistema y yo creo que todos los chilenos esperan que esto sea lo más transparente posible. Don Carlos, le puedo dar la palabra para que responda a la inquietud del diputado Brito. Sí, perdón, ahí voy a darle la palabra al diputado Coloma para ver si hay otra consulta más. Sí, muchas gracias, presidente. No, solamente preguntar, porque queda claro que son 39.192.000 pesos al año, un poco, pero quería preguntar específicamente por el desarrollo tecnológico, que hay también 32 millones de pesos el primer año. Si nos podría explicar de qué se trata eso. Muchas gracias, presidente. Diputado, don Carlos. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, la pregunta del diputado Brito. Efectivamente, el texto actual, se lo leo textual de la indicación que se aprobó, es reemplazar la actual voz del organismo público por la frase la institución pública o institución con interés o financiamiento público. Eso efectivamente en su actual redacción permite que ya sea porque se financia con cargo al erario nacional una institución determinada, o incluso también habría que definir después qué es lo que se va a entender por el interés público. En todos esos casos la ley de lobby va a ser aplicable. Las únicas excepciones a la aplicación de esta normativa están dadas en la misma ley y son en el fondo un listado cerrado de supuestos en los cuales no va a ser aplicable. Por lo tanto, uno debería entender que en todos los demás casos, concurriendo ya sea el financiamiento o el interés público, sí se va a poder aplicar. Disculpe, y respecto de lo que señalaba el diputado Coloma, ¿a qué se refiere con desarrollo tecnológico? Perdón, ¿qué términos? Ahí sí, lo que ocurre es que ahí es necesario desarrollar plataformas y software que son los necesarios para poder llevar adelante esas nuevas tareas del Consejo, y por ello se ha estimado que para financiar precisamente esas nuevas tecnologías es necesario contar con esos fondos. Diputado Jorge Brito. Muchas gracias. En relación a la misma consulta, ¿a qué instituciones competen o no? Podemos tener claridad respecto al caso y un ejemplo concreto del Coordinador Nacional Eléctrico. El Coordinador Nacional Eléctrico es un organismo privado que se financia con cargo a las boletas de la cuenta de la electricidad, que crea el Estado, nosotros, mediante una ley. Sin embargo, no está en la actualidad sometido a las normas de probidad y transparencia. Entonces, en mi interpretación, el Coordinador Nacional Eléctrico es determinante, resguarda un interés público, sin embargo, no tiene necesariamente financiamiento público, es de derecho privado, pero tiene un interés público. Entonces, ellos estarían sometidos a la norma una vez que la ley entre en rigor. Carlos. Presidente, por su intermedio, efectivamente, si concurren todos los requisitos establecidos en la ley y esa figura en particular los cumple, sí, estaría afecto al régimen de lobby. Pues bueno, estaríamos en condiciones de votar, ¿les parece, no? Ya. Diputado Boris Barrera. Sí, gracias. Bueno, saludar al ministro. Dijo delante de que pretendían hacerle modificaciones más adelante. ¿En qué, si nos puede orientar más o menos en qué tipo de indicaciones más o menos van a ingresar? ¿Qué es lo que pretenden mejorar? Gracias, diputado Barrera. Yo señalé que al venir hacia acá, al venir, digamos, al Congreso,
Hablé con la presidenta del Consejo para la Transparencia. Yo sé que ella hizo llegar un informe a la Comisión de Gobierno Interior cuando se tramitó el proyecto, pero me dijo que aún así había materias que ella consideraba que no habían sido suficientemente consideradas. En general está de acuerdo con el proyecto, pero que hay otras materias que también quisiera que fueran consideradas. ¿Cuáles específicamente? Lamentablemente no tuve tiempo para poder entrar en los detalles, por eso es que yo sugería, no ahora, no aquí en la comisión, pero en el trámite siguiente, que ella pueda ser escuchado y que el Parlamento pueda saber cuáles son los puntos que ella estima que quedan pendientes y a ver si se pueden resolver favorablemente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Barrera. ¿Diputado Bianchi? Gracias, presidente. A ver, por su intermedio a nuestro apreciado ministro, subsecretaria. Yo no quisiera que se repita el vicio histórico de que todo lo termina viendo finalmente el Senado. O sea, 4 años me tocó estar allá junto, estimado ministro, muchos años, y desde esta vereda, desde esta vitrina, observamos que muchas veces pasamos a ser una comisión donde lo contundente se deja posteriormente para arreglarse y acomodarse en el Senado y luego a un trámite siguiente acá en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que esto se pudo haber, o sea, si está el ánimo de haberlo perfeccionado, y esta comisión efectivamente hoy día no podría ingresar estas indicaciones, salvo que ahí veamos una fórmula técnica de poder hacerlo, no nos haga, estimado ministro y subsecretaria, lo que históricamente ha ocurrido, y que soy testigo de esto en la Cámara, usted lo estuvo antes en la Cámara, de que esta comisión no se le considere con la relevancia y la importancia, a diferencia de lo que pasa en el Senado. Solo lo dejo porque yo, en lo personal, 4 años estuvimos que aceptar esta situación y yo espero que todos los colegas aquí presentes hagamos valer lo que es esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y no ser un transportador hacia el Senado, donde allí se hacen las perfecciones finales. Solo eso. Gracias, diputado. A ver, tenemos un problema, un inconveniente técnico, digamos. Nosotros no somos comisión técnica. Entonces, el problema que tenemos es que claramente tampoco si el Ejecutivo se abriera a incorporar esas indicaciones, dejaríamos fuera de juego a la comisión técnica. Entonces, y eso tampoco es posible hacerlo desde el punto de vista normativo. Entonces, estamos en una situación... Claro, o sea, solamente podrían indicar los artículos que son de la competencia de la Comisión de Hacienda. Entonces, al haber sido despachado, y ahí yo no sé si la secretaria nos puede aclarar, al haber sido despachado, a ver, vamos a dar la palabra al diputado José Carlos Mesa. Diputado. Gracias, presidente. Me tocó la suerte, digamos, de ver este proyecto de la Comisión de Gobierno anterior en el periodo anterior. ¿No? Y yo entiendo primero que puedan existir visiones críticas de algunos de los puntos, y es válido. Nosotros en la comisión en ese momento escuchamos largamente a las express de ese periodo, escuchamos largamente a varios invitados expertos en la materia y también incluso a algunos representantes de empresas de lobby. Hubo harto acuerdo en la comisión respecto del contenido del proyecto, pero y lo quiero señalar porque tampoco quiero que quede la sensación de que este proyecto se tramitó con algún grado de apuro, porque no fue así. Se le dio todo el tiempo necesario, se presentaron hartas indicaciones, si uno revisa el informe que viene de la Comisión de Gobierno Interior. Y creo que lo más importante, presidente, es que aquí se logró un proyecto que fue aprobado de manera bastante transversal a la Comisión de Gobierno en su momento. Entonces, lo quiero decir con todo el respeto que merece por su intermedio el diputado Bianchi, pero ya precluyó, digamos, para usar términos jurídicos, la oportunidad. Y yo creo que en general está saliendo un buen proyecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Sí, a ver, yo quiero relevar lo que está diciendo el diputado Bianchi. Perdón que lo parafrasee, pero la idea siempre que hemos estado nosotros como Comisión de Hacienda es que la molestia es que muchas veces los proyectos acá se negocian, se conversan y después el Senado los mejora.
Y esa situación en la que el diputado Bianchi advierte acá, que me parece que es súper válido, pero hay un inconveniente normativo. No sé, ahí la secretaria si nos puede ilustrar cómo podemos incorporarlo acá, o si se puede devolver a la Comisión de Gobierno Interior, o lo votamos y en definitiva lo indica en la sala, y si tiene indicaciones vuelve a comisión. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso. Presidente, el trámite sería el siguiente. Si las indicaciones fueran de Hacienda, pasaría directamente para acá. Pero como no son de Hacienda, tienen que ser presentadas en la sala. ¿Qué pasa en la sala? Lo va a mandar a segundo trámite reglamentario para que sean vistos por la comisión técnica. Y ahí se va al Senado, no vuelve a Hacienda. Pero sería presentado en la Cámara de Diputados, en definitiva. O sea, en el fondo, disculpe, diputado, hay indicaciones en sala, al haber quedado una indicación en sala, vuelve a la comisión técnica y vuelve después a la sala con las correcciones y ya, ok. Perfecto. Exacto, eso. Ya. Diputado Fernando Huerta. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, subsecretaria. Este es claramente un proyecto que va en el sentido correcto. Tuve la suerte de revisar parte de las minutas del trabajo en Gobierno Interior. Amplifica en forma más que importante. Agradezco que se agregue a las corporaciones. Creo que es un tema que detrás de eso se han escondido muchas cosas de todos los sectores políticos siendo muy responsables. Y me parece fundamental poder entrar a poder revisarlo. El gasto, para serle franco, ministro, para un tremendo esfuerzo y para un objetivo de transparencia tan importante, parece menor dentro de lo que es. Entiendo que es la creación de una plataforma específica para poder registrarlo de otra manera. También a los diputados nos toca obligaciones bastante mayores a las que tenemos hoy en día, lo cual también me parece fantástico. Y si no me equivoco, también establece ciertas obligaciones desde el momento que somos electos hasta que juramos, que hoy día es una situación no cubierta que sea para malas lecturas. Sí, en ese sentido, agregaría, o como un punto a hacer, de que efectivamente desde que nosotros somos nombrados por el Tricel y juramos como diputados, en el caso de los diputados nuevos, pasaron 6 días. Quizá valdría la pena poder revisar esto desde el momento que uno es electo, con quizá un dictamen a priori, al momento de ser electo probablemente el día de las elecciones, porque finalmente este nos da un espacio de tiempo mucho mayor. Nosotros tuvimos casi 3 meses siendo las autoridades electas, pero sin serlo formal. Creo que la idea de presentar, si alguien quiere hacer presentación de indicaciones en sala, es fantástico, puede volver a la comisión técnica, y en la medida que esto no revista un cambio en los gastos, tampoco lo volveríamos a volver acá. Gracias, presidente. Diputado Bianchi. Sí, breve. Bueno, primero agradecer la disposición que uno observa del Ejecutivo, del Ministro y la Subsecretaria. Yo entiendo que estas indicaciones que aquí se han planteado debe presentar el Ejecutivo en la sala, ¿no? Y por lo tanto, si así fuera, la señal que estamos dando, presidente, es significativa, porque significa ni más ni menos que esta comisión, más allá que pueda ser atingente o no los artículos o lo que se va a presentar como indicaciones, por lo menos ha forzado para que esto se revise antes de llegar al Senado. Y estamos dando una señal. Esto efectivamente en la sala se sanciona, se vota, pasa a la Comisión de Gobierno, luego vuelve a la sala y va al Senado ya con la perfección hecha, con las indicaciones hechas. Si bien nosotros no tenemos las facultades como comisión especializada de Hacienda, bueno, yo creo que está logrando un acuerdo importante de esta comisión para que esto se sancione en la sala, ¿no? De ser así, fantástico, y si no, igual estoy dispuesto a votarlo, no tengo ningún problema. Muchas gracias, diputado Bianchi. Diputada Priscila Castillo. Sí. Desde la experiencia que uno tiene, digamos, como diputada nueva, no puedo dejar de señalar que llevamos 1 hora hablando del tema frente a una atribución que entiendo que lo único que tenemos que hacer es definir si aprobamos o no los montos como Comisión de Hacienda. Y que está súper claro también que las indicaciones se tienen que hacer en sala o en otro estamento. Yo pediría que lo votáramos rápido, que avancemos,
porque cuando la ciudadanía ve estas sesiones, por Dios que los entiendo, que se aburren y nadie las ve, porque en realidad la tramitación que aquí se hace es tan lenta, y lo digo solo con el objetivo de que algún día se mejore, se agilice por el bien de la ciudadanía, porque la gente quiere respuestas rápidas, no quiere esta lentitud que tiene el Congreso. Lo hago saber en esta comisión y en otras comisiones. Eso, presidente. Diputada Castillo, yo entiendo que a lo mejor la ciudadanía se aburre de estas conversaciones, pero todo lo que estamos escribiendo nosotros está quedando consignado en lo que se llama la historia de la ley. Y cuando se legisla mal, se pasa algún paso, nos olvidamos de considerar o de votar un artículo, por muy latero que de repente pueda sonar, se cometen eventualmente errores o incluso nulidades. Entonces, este trámite que a lo mejor es medio ceremonioso, hay que hacerlo, digamos. Ahora, que lo votemos en una sola sesión, sin invitados, que vuelva a la sala, que ya hemos explicado cuál va a ser el procedimiento, es importante también para la historia de la ley porque hay gente que revisa esto, lo estudia, dice esto se tramitó de esta manera, se tuvo en consideración este tipo de este tipo de antecedentes y lo utilizan también para la interpretación, ¿ya? Así que esto lamentablemente es así, y vamos a ver muchísimos proyectos de ley donde muchos diputados van a expresar su pensamiento y eso queda plasmado en lo que se llama la intención del legislador. Aquí el diputado Chalper y los demás profesores pueden explicar eso largamente, pero en cómo funciona muchas veces la historia de la ley. Entonces, vamos a votar lo más rápido posible, pero yo le doy la palabra al diputado Diego Chalper para que nos ilustre de cosas. Yo creo que mi amigo, con usted polemizo cada vez, no, oiga, no, mire, pasa lo siguiente, lo que pasa es que yo entiendo la premura, pero yo no conozco otro proyecto que se nos presenta, primera vez que lo conocemos y ya estemos en disposición a votar, o sea, si eso no es eficacia, yo la verdad, diputado Bianchi, por su intermedio, presidente, no sé qué más eficaz puede ser, pero aquí hay 3 artículos, que no sé si los han podido revisar en concreto, le generan una, no sé si llamarlo atribución, pero al menos una competencia al Consejo para la Transparencia que al menos valdría la pena revisar. Yo no quiero polemizar con los colegas de gobierno interior, pero ya que son de la legislatura anterior, entiendo y no de esta, no va a ser la primera ni última vez, presidente, en donde la Comisión de Hacienda tiene la posibilidad de hacer un examen jurídico un poquito más profundo que el que se hace en la Comisión Técnica. Lo dejo hasta ahí, pero yo al menos el artículo 26 creo que valdría la pena echarle una miradita desde el 19 número 3 de la Constitución. No tengo tan claro que se cumplan en su totalidad las atribuciones del debido proceso. Y por último, efectivamente, si nosotros metiéramos indicaciones en estos 3 artículos, nosotros podríamos modificar el informe financiero. Entonces, en la práctica podríamos alterar lo que estamos discutiendo. Entonces, yo le pediría a los colegas que no seamos tan autoflagelantes con la función parlamentaria. A mí siempre me ha llamado la atención esta capacidad que nosotros tenemos de menospreciar la función parlamentaria. Y al menos algunos, yo creo que todos los que estamos aquí, tenemos la intención de entender que cuando la legislación sale mala, después efectivamente apuntan a los legisladores, pero eso precisamente tiene que ver con que hagamos nuestra tarea con rigor, con cautela y la hagamos bien. Así que yo, presidente, al menos no estoy en condiciones de votar este proyecto hoy día. Yo le preferiría que le demos una vuelta más y que lo podamos votar la próxima sesión. Gracias, presidente. Voy a dar la palabra a la secretaria para que explique y le voy a dar la palabra al ministro secretario general de la presidencia. Presidente, solamente quiero decir que hace como 2 periodos atrás la Comisión de Hacienda sí podía ver todas las indicaciones, pero ¿qué pasó? Y con justa razón, las comisiones técnicas se quejaron de la Comisión de Hacienda que enmendaba todas las planas. Entonces, desde los comités pidieron el acuerdo de que solamente fueran las normas de Hacienda competencia de esta comisión. Esa es la razón, salvo que los comités acordaran en un caso, como fue por ejemplo en otros proyectos con urgencia, este no tiene urgencia, que acordaran que solo pasara Hacienda, pero con acuerdo a los comités. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Me atrevo a sugerir que en la Comisión de Hacienda de la Cámara invite a la presidenta del Consejo para la Transparencia, porque creo que eso les permitiría a ustedes formarse cabal opinión
de aquellos aspectos que fueron recogidos en la Comisión de Gobierno y aquellos que no fueron recogidos y quizás las razones de por qué no fue. Pienso también de que a veces la legislación no es que salga mala, no es que salga incorrecta, pero muchas veces sale incompleta. Entonces, por eso es que yo creo que me atrevo a sugerir que se pueda escuchar a la presidenta del Consejo para la Transparencia, solo a manera de sugerencia. Perfecto. Disculpe, diputado Boris Barrera. Boris Barrera. Sí, presidente. Bueno, entiendo que nosotros solamente tenemos que referirnos de acuerdo al reglamento al informe financiero y esas cosas. Entiendo a través de su intermedio la inquietud del diputado Charper, que yo le sugerí que no hablara para no enredar el debate. Pero estoy dispuesto, si quiere votar ahora, presidente, que votemos, si no, también a escuchar a la presidenta del Consejo para la Transparencia, para la tranquilidad de los colegas y así votar tranquilo la próxima semana. Miren, yo no tengo inconveniente en escuchar el Consejo para la Transparencia. El tema es que yo no sé si va a cambiar mucho la decisión de voto nosotros en algo que probablemente no va a ingresar por acá, pero si ustedes lo estiman bien y yo no quiero, digamos, contradecir aquí al señor ministro, si les parece bien, podemos citar al Consejo de la Transparencia para que venga. Ahora, lo que sí es que vayan a ingresar proyectos importantes, entonces yo no sé ahí en cuántos meses más podemos citar a la presidenta del Consejo de la Transparencia. Entonces yo creo que aprovechando la oportunidad de hacer un avance en este tema, yo lo que sugiero, estimados, de verdad, es que votemos. Yo les pediría, y discúlpeme ministro, yo en eso, no creo que cambie la decisión de nosotros, ¿ya? Este es un proyecto que fortalece una institucionalidad que es muy importante. Yo creo que quedaron contestar las preguntas de varios. Si hay alguna reserva que hacer, va a volver a la comisión técnica donde tenemos algunos distinguidos parlamentarios de acá que lo integran y que podrán hacer las observaciones que correspondan, y si en algo se modifica el informe financiero, yo estoy seguro que la subsecretaria, la Secretaría General de la Presidencia va a enviar este proyecto para acá, pero yo le sugeriría votar. ¿Ya? Coloma tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No, en razón de lo que dice el ministro, si el ministro considera importante que venga el Consejo para la Transparencia, yo creo que tiene que ser invitado para una próxima sesión y después votar después de eso. Eso, presidente. Gracias, presidente. Presidente, tenemos un acuerdo prácticamente y totalmente transversal. Los puntos que pueda hacer el Consejo para la Transparencia, acá no los podemos tocar, porque finalmente vemos artículos en específico. Le pido por su intermedio al diputado Coloma recapacitar respecto al punto. Podemos darle velocidad si hay algún punto que podamos corregir. Para eso está la indicación en sala y volverá en segundo trámite. No es algo más complejo que eso. Hoy día, insisto, tenemos la oportunidad de tramitar algo rápido. Son recursos específicos, no va a haber un aumento en ese sentido y es lo que le corresponde a Hacienda. Entonces es tratar lo que podemos ver en Hacienda, darle celeridad, insisto, en la medida que ganamos una semana, en una semana antes va a poder estar en la sala y producto de lo mismo, antes podemos poner la indicación y verlo después nuevamente en comisión. Así que, presidente, por favor, si podemos buscar nuevamente el acuerdo y votar. Gracias, diputado. A ver, para que ordenemos este tema, si no nos sigamos dando vueltas. ¿Hay unanimidad para votar o no? ¿No? Ya. Ok, no hay unanimidad y cuando sea, vamos a ver cuándo podemos citar a la presidenta del Consejo de Transparencia. Ya. ¿No hay más? Listo. Agradezco al señor ministro secretario general de la Presidencia y su equipo por haber venido y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.